Buenos Aires, mientras hablamos de los cierres de campaña, mientras hablamos de las denuncias de coimas en discapacidad, mientras hablamos de todas esas cosas, como por detrás, pero ahí casi en paralelo, están pasando cosas muy importantes en la economía, graves diría, que tienen que ver con todo lo que está tratando de hacer el gobierno para contener al dólar, con la subida del riesgo país. Bueno, para tratar de entender todo eso, estamos en comunicación con Alejandro Banoli, él es economista y expresidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué tal, cómo le va? Fernando Amato de Demián Verduga lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ¿cómo podemos explicar lo que está pasando en la economía en estas semanas? Sí, bueno, yo creo que para explicar lo que está pasando en estas semanas hay que remontarse a, me parece, el origen de todo esto, que es que el gobierno ha llevado a cabo un programa económico que no es sustentable, ¿no? Básicamente, claro, en una economía que tenía escasez de dólares, ¿no? Desde hace mucho tiempo y agravado por la sequía, sí, sin acceso al crédito externo, con bajas reservas, genera un modelo de apertura importadora a contramano del mundo proteccionista, con dólares que se están filtrando por todos lados, por turismo, por el pago de los intereses de la deuda, sí, y encima se ha sumado un gran problema político y un gran problema económico, sí, que se interrelacionan entre sí. Por un lado, bueno, un escándalo de corrupción, y un gobierno que se aísla sobre sí mismo y que no se deja ayudar incluso por sectores de la oposición dialoguista, por así llamarlo, a los que ha de alguna manera ninguneado y rechazado. Y por otro lado, una tragedia de errores infligidos desde lo que fue el desarme de las letras de liquidez, de las LEFI, sí, de los bancos, sí, que ha generado una corrida. Sí, y ahí que ha provocado, te sí, digo solo esto, ¿no? Sí. Una suba de las tasas de interés que triplican la inflación y que está destrozando la economía real en esta semana. Claro, y se habla mucho ahí que en off the record el ministro Caputo le echa la culpa a Milei de desarmar esas letras, de mal desarmar las leyes. Bueno, probablemente así sea, y en todo caso esto marca de alguna forma, ¿no?, una injerencia en el programa económico del presidente que, lejos de ser una medida razonable y pragmática, ha obligado a esta suba de tasas, ha generado la desconfianza. Mira, en este último mes, o sea, el gobierno no pudo en muchas licitaciones renovar los vencimientos, tuvo que subir la tasa de interés, obligó a los bancos a vender dólares, sí, hubo récord masivo de intervenciones en el mercado cambiario, de contado, de futuros, tuvo que subir los encajes bancarios al 53%, como no se veía desde la hiperinflación. Sí. Bueno, lo cierto es que el riesgo país ha trepado muchísimo, hay mucha incertidumbre, sí, lo que todos se preguntan si el gobierno llega básicamente con estas medidas de emergencia y desesperadas hasta octubre. Y en el caso de que llegue, ¿qué pasa después de noviembre? Claro. Porque, digamos, todo el mundo, yo creo que si hablas con un heterodoxo, con un ortodoxo, con alguien de izquierda, de derecha, del país o del exterior, saben que esta política cambiaria ya está agotada. ¿Estamos ante una bomba de tiempo? Lo que no sabemos es en qué momento va a explotar. ¿Es inexorable que explote o hay forma de que no explote? Bueno, a ver, si el gobierno lograra cambiar su política económica a 180 grados y tuviera, digamos, un reseteo político y una apertura a la oposición, podría ser posible frenar esa bomba. Ahora parece poco probable, conociendo los actores, que eso ocurra, ¿no? Y eso es lo que genera incertidumbre. ¿Cómo va a ser el esquema de gobernabilidad, o sea, después de octubre, con una crisis? ¿Cómo va a reaccionar Milei a una eventual derrota política? Creo que todas esas son incógnitas que se hacen los operadores y donde realmente ven que el gobierno está gastando las últimas balas. Banoli, Demián Verduga, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le pregunto algo que solemos debatir acá en el programa, al aire y fuera del aire, que a lo mejor usted puede describir por contactos o lo que fuere un poco más,
que es ¿cómo ve usted la relación, digámoslo así, lo que podemos llamar el poder económico de la Argentina con este momento del gobierno? Es una pregunta más de economía política que de economía exclusivamente. Sí. Bueno, a ver, yo creo que, te diría que hasta hace 45 años, 45 días, perdón, el apoyo era monolítico. Uh-huh. Creo que todavía es un apoyo muy importante, pero creo que hay crecientes sectores del propio establishment que están muy preocupados, precisamente por lo que va a pasar en noviembre, por la sustentabilidad del gobierno y como obviamente les interesa defender sus negocios, sus intereses permanentes, están preocupados, ¿no? Y temen que el gobierno esté encerrado en sí mismo, ¿no? Entonces empiezan obviamente a preguntarse por qué alternativas políticas puede llegar a haber a esta gestión de gobierno, ¿no? Yo creo que la Argentina está viviendo una película a gran velocidad, donde todo esto es muy cambiante, y donde, bueno, básicamente la gran preocupación es qué va a pasar con la economía después de noviembre y cuál va a ser la gestión del gobierno. Entonces, creo que empieza a haber matices en ese establishment respecto a la conveniencia o no de tratar de volcar algún tipo de diálogo y acercamiento con otras fuerzas políticas. Hay un gran tema ahí de debate teórico, me imagino, entre los economistas, que tiene que ver con el origen de la inflación. Sabemos que Milei dice que el problema es la emisión o no. Sí. Sin embargo, estamos viendo en estos, muchos dicen es el dólar. Sin embargo, estamos viendo en estos últimos meses que la inflación se va acelerando lentamente, pero a pesar de todos los esfuerzos que hace el gobierno, el dólar de a poco va subiendo, y no está viendo y además se está viendo como un desfasaje entre la sensación popular y las mediciones del INDEC. ¿Qué crees que va a pasar con la inflación o qué ves que está pasando con la inflación? Bueno, claramente vemos un rebrote en los últimos 2 meses, que todavía es leve por la recesión. Claramente acá hay un problema que la metodología para medir la inflación es obsoleta, porque se está tomando la cuenta de hogares del 2004, claro. Y claramente los consumos en más de 20 años han cambiado, el peso de los servicios fundamentalmente. Pero por otro lado, de nuevo ves la inconsistencia del relato, ¿no? Si la inflación fuera solamente un problema monetario, ¿por qué el gobierno interviene sobre el dólar? Claro, sí. ¿No? Entonces, evidentemente, la inflación en Argentina es multicausal, el tema cambiario es clave, por eso todos los planes de estabilización en Argentina, incluso, digamos, en experiencias neoliberales, sí, como el caso de Cavallo y la convertibilidad, fijan el tipo de cambio, lo han hecho todos los gobiernos. Entonces, bueno, uno ve que con una expectativa de devaluación, la inflación tiende a subir, y por otro lado, como aumenta toda la estructura de costos, ¿qué es lo que pasa con una empresa cuando tiene que afrontar una tasa de interés que triplica la inflación? Claro. Entonces, todo esto, a pesar de la debilidad de la demanda, que de alguna manera contiene en algo la inflación, que es la peor manera de contenerla, hay toda una presión de costos que hace que, aún con una economía muy desacelerada, la inflación esté aumentando. Y el resultado electoral del domingo, suponiendo que, como se está viendo, podría llegar a haber un triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿puede llegar a influir en los mercados y en lo que pase con el dólar el lunes? Definitivamente sí, porque siempre y con todo gobierno, cuando un gobierno se debilita y entonces se limita su capacidad de accionar político siempre, bueno, eso genera ruido en la economía, ¿no? Y sobre todo la gran pregunta es cómo va a reaccionar Milei a una derrota y cuál va a ser la sustentabilidad política de un gobierno con múltiples acusaciones fundadas de corrupción y por otro lado sin generar diálogo político, ni siquiera con sectores afines a los que ha ninguneado en los últimos meses. Claro. Sí. Manoli, Demián de nuevo. Sí. Le quería preguntar, el gobierno siempre, para enfrentar esta situación,
guardaba la carta, supuestamente, o la sugería de que Estados Unidos podía prestarle plata incluso directamente desde el Tesoro norteamericano. ¿Eso lo ve posible o cree que también el sistema internacional financiero, los organismos, están también ya tomando distancia de la situación? Creo que el gobierno de Trump va a tratar de sostener a Milei de todas formas. De todas maneras, creo que no esperaría que haya, digamos, otro megapréstamo, más allá de que pueda haber apoyo, pero yo creo que hay algo que hay que mirar que me parece concluyente. Solo por la fuga de capitales, desde mediados de abril hasta julio, sin contar agosto, se ha ido por la compra de dólares de las personas, 14.000 millones de dólares, que es el monto que el gobierno argentino recibió del FMI. O sea, ya nos fumamos nuevamente, como ocurrió en el 18-19, Sí. Digamos, el préstamo del fondo nuevamente. Entonces, Sí. digo, cuando hay una política económica que es un colador desde lo cambiario, no hay ni en su momento, para los que recordamos la historia, ni megacanje, ni blindaje, ni préstamo del fondo, ni privatizaciones, ni rascar la olla que valga, cuando de nuevo, mes a mes, se van las divisas por importaciones, por turismo, por interés de la deuda, y eso todo el mundo lo está viendo. Estamos hablando con Alejandro Banoli, que fue presidente del Banco Central de la República Argentina, y quería hacerle una pregunta, la última, con respecto a este debate que está viendo con lo que está haciendo el gobierno con el dólar en función de intervenir en el mercado, pero el gobierno dice no, pero no es el Banco Central, es el Tesoro. ¿Hay diferencia en eso? ¿Se pueden mantener las bandas mientras el gobierno interviene? ¿Cómo ve eso? Yo creo que tardíamente y mal el gobierno está reconociendo, después de haber dicho que era una aberración, que el gobierno trate de intervenir y ordenar la política cambiaria, ¿no? Me parece que eso cualquier gobierno sensato, Claro. sin acceso al crédito y con falta de dólares, debe hacerlo. Ahora, el tema es vuelvo al tema de fondo, ¿cuál es la política de trasfondo? O sea, eso permite ganar tiempo, pero si vos seguís teniendo una política económica que es inconsistente, no hay intervención que valga. Entonces, de nuevo, me parece indistinto si el que interviene es el Tesoro o el Banco Central. La pregunta que todos se hacen es, evidentemente, el margen que tiene el Tesoro de intervención es chico, y qué va a pasar cuando el gobierno tenga que acudir de nuevo a las reservas del Banco Central y al préstamo del fondo para tratar de frenar la suba del dólar. Vuelvo a decir, creo que hay un consenso unánime entre los economistas y en los analistas de que el sistema de banda ya está muerto, y en todo caso, en el mejor de los casos, y haciendo pelota a la economía real, el gobierno puede llegar a sostener el dólar por debajo del tope teórico de 1.460 hasta fin de octubre, pero después empieza otro juego. Alejandro Banoli, economista y expresidente del Banco Central, le agradecemos muchísimo estas explicaciones y este contacto con Pasos Perdidos. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que tengan buen día. Hasta Buen luego. día. Pasos Perdidos.